3, 2, 1. Ya, toca el tema expresiones algebraicas. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuando estudiamos un capítulo es el concepto. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica es un conjunto finito de variables y constantes. Vamos a poner acá conjunto finito de variables y constantes, ligadas entre sí por los símbolos de las operaciones aritméticas. Los símbolos de las operaciones aritméticas a los que se refiere esta idea, este concepto, son los siguientes: más, menos, por, entre, puede ser el símbolo de la potenciación, puede haber el símbolo de la radicación. Nos hemos dicho que una expresión algebraica debe ser un conjunto finito de variables y constantes. Estas deben estar ligadas por los símbolos de las operaciones aritméticas. También podrían intervenir los signos de conexión. Usted sabe que este de acá es el paréntesis. Podrían haber corchetes, podrían haber, bonito, corchetes, podrían haber llaves. ¿Qué otra cosa podría haber? Esta línea que se llama barra o vínculo. Conjunto finito de variables y constantes ligadas entre sí por los símbolos de las operaciones aritméticas o los signos de conexión, en donde los exponentes e índices no deben ser variables. Ni los exponentes, vamos a poner acá, ¿no? Ni los exponentes, ni los índices. Este es exponente y este es índice. Voy a poner acá donde n y m no deben ser variables. No deben ser variables. Ahí está. No deben ser variables. Entonces, esta es la idea. ¿Qué cosa es una expresión algebraica? Es un conjunto finito de variables y constantes ligadas entre sí por los símbolos de las operaciones aritméticas, pudiendo lógicamente estar los signos de conexión y en donde los exponentes e índices no deben ser variables. ¿Qué más tengo que decirles? Que las expresiones que no son algebraicas reciben el nombre de trascendentes. Ya que en matemática, en mate tenemos dos tipos de expresiones. Unas que son las algebraicas y otras que son las trascendentes. La que no es algebraica, bueno, tiene que ser trascendente y al revés. Pero lógicamente que en el curso de álgebra con las que vamos a trabajar son con las expresiones algebraicas. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si hace falta aclarar algunos conceptos, ¿no? De repente no saben qué es conjunto finito. Conjunto finito es el que tiene un número determinado de elementos. O sea, tiene 7, tiene 8, tiene 9, tiene un número determinado de elementos. Y su contraparte sería el conjunto infinito, que sería que tiene un número ilimitado de elementos o un número indeterminado de elementos, también se dice. Colocaremos algo acá por
Un ejemplo A podría ser, digamos, raíz de x, raíz de x, raíz de x, así sucesivamente, infinitos radicales. Infinitos, o sea, un número ilimitado. Esto no es expresión algebraica. Expresión algebraica no es como una slash ahí, tajante, que no sería ejemplo. Lo que sí sería ejemplo, o sí sería un ejemplo de expresión trascendente. Pero, por hablar de otra cosa, algo que se parece, esto es otra cosa. Por ejemplo, a pesar de que se parece, esta sí sería una expresión algebraica. Y expresión trascendente, pues no sería. ¿Por qué? Porque aquí hay un conjunto finito. ¿Cuántas x hay? 1, 2, 3, 4, 5x. Entonces, para que sea algebraica debe ser conjunto finito en principio, de variables y constantes. Bueno, ¿qué cosa es una variable? En general, rapidito nomás, una variable es un símbolo que puede tomar varios valores. Normalmente se representa con las últimas letras del alfabeto. O sea, las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, W, F. Las variables, como su nombre lo dice, son cantidades o símbolos que representan a varias cantidades. Y las constantes son símbolos que representan a un valor. ¿Quién representa un valor? Bueno, lo conocimos. Esto representa el número 2, esto representa el número raíz de 3, esto representa el número pi 3.1416, esto representa el número menos un medio. Este símbolo solamente representa al 2, este símbolo solamente representa al 3.1416, este solamente representa un valor. Los símbolos que representan a un valor se llaman constantes. Creo que con eso está más o menos claro. De repente se necesita algo más. Por ejemplo, W podría representar, W sería variable, porque si digo así, W que represente el peso de cada una de las personas que vive en este país. Bueno, en mi caso tendrá un valor, vamos a engañar, 60 kilos. Pero en el caso de un alumno, el alumno Juan Pérez, digamos, que vive por acá, de repente P42. Tenemos, en mi caso, en el otro caso, en el caso de la secretaria, 52 kilos. Entonces, para cada caso particular va a haber un valor. Entonces, como representa el peso de cada una de las personas que viven en este país, representa varios números. Y en cada caso tendrá un valor variable. Esto no. Esto siempre va a valer 2, este siempre va a valer 3.1416 y así. Ahora hay constantes que varían, digamos, también solamente para terminar de aclarar esto, ¿no? O sea, ustedes cuando han visto alguna vez en su vida han tenido que ver una ecuación de segundo grado o un polinomio de segundo grado, puede ser así. Entonces las variables son la letra X y la letra Y. Y A, B y C, ¿qué cosas son? Son constantes. Un caso particular podría ser y igual a 2x cuadrado más 5x menos 6. Sería un caso en que A es 2, B
B5 y C-6, pero otro polinomio de segundo grado podría ser acá con 7, con 3 y con más 11. O sea, se da cuenta que A ahora vale 7, pero si hago esto podría valer pues 3, y si hago esto podría valer 2. A pesar de que es constante, puede tomar varios valores. Sí, pues las constantes se representan con las primeras letras del alfabeto A, B, C, pero cuando las variables cuando las constantes pueden tomar varios valores, normalmente se les dice o se les llama parámetros. No hay que insistir mucho en esto, pero prefiero mencionar parámetros. Estábamos con las expresiones algebraicas. Pongamos más ejemplos. Un ejemplo C. 3 a la x más 1 más 3 a la x menos 1. Yo soy el exponente variable porque esto de aquí, que es el exponente o que los exponentes, su valor va a depender del valor que tome x. Entonces son variables. Entonces el exponente es variable. Entonces, ¿esta es expresión algebraica o expresión trascendente? Pero eso sería trascendente, pues, porque el exponente no puede ser variable. No es algebraica. Pero, ¿cómo sería 3 a la cuarta más 3 a la quinta más x? Aquí no hay problema, ¿no? Porque los exponentes son constantes. Los símbolos que aparecen en el más, puedo poner menos, una potenciación, una radicación. No hay problema. Este es algebraica, sí es expresión algebraica. Check. Expresión trascendente no es slash. Estamos trabajando. Entonces, más o menos tenemos la idea de lo que es una expresión algebraica. Algunas ya se habrán topado con ustedes. Aquí tenemos todavía algo para escribir. Menos xy más la raíz de 1 menos x cuadrado sobre x menos y. Entonces acá hay pues potenciación x cuadrado, radicación raíz cuadrada, multiplicación x por y, división lo de arriba entre lo de abajo, signo más, signo menos. Sería una expresión algebraica pues porque cumple con todo lo que hemos dicho. Es el conjunto finito, hay variables que están ligadas, variables y constantes que están ligadas por los símbolos de las operaciones aritméticas, y los exponentes no son variables, ni los exponentes ni los índices. Entonces pongo acá expresión algebraica, ok, check, y expresión trascendente, trabajamos como es. Vamos a colocar ahora la clasificación. La clasificación, bueno, hay varias maneras de clasificar. Trataremos de hacer una sintética y pondremos aquí que las expresiones algebraicas pueden ser, en principio, numéricas o literales. Cualquier expresión algebraica es numérica o literal. Y toda esta clasificación, bueno, va a tener que ver con las ecuaciones. Las ecuaciones también van a ser numéricas o literales. O sea, ya, cuando lleguemos a ecuaciones, ya habrá una clasificación, ¿no? Ecuaciones numéricas y ecuaciones literales. ¿En base a qué? A estas definiciones que estamos dando previamente. ¿Cuándo una expresión es numérica?
cuando todas las constantes son conocidas. ¿Y cuándo será literal? Bueno, en el caso contrario, cuando ya por lo menos una constante que no sea conocida. Por ejemplo, si yo escribo x medios más y tercios menos 1, usted dirá que este es numérico o literal. Dirá, profesor, es expresión algebraica numérica, porque si bien hay x e y, la definición que he dado es con respecto a las constantes. Dice, ¿cuándo es numérica? Cuando las constantes sean conocidas. El 2 es conocido, el 3 es conocido, pero el 1 es conocido, obviamente. ¿Y cómo sería el caso de literal? Bueno, podría ser x sobre a más y sobre b menos 1 o menos 0. Sería expresión algebraica literal. Si pongo 2x más 3, así nada más que quede todo, sería una expresión algebraica. Ya sabemos que es algebraica. Numérica o literal. Numérica, pues, porque las constantes son conocidas, 2 y 3. Numérica. Y si pusiera mx más b, entonces las constantes m y b, no sé cuánto vale, así de expresión algebraica literal. Bueno, entonces, más o menos, porque nada más requiero de que más o menos se entienda. Esa es la primera clasificación, numéricas o literales. Voy a colocar ahora acá otra clasificación, monomias y multinomios. Las expresiones algebraicas pueden ser monomias o multinomios. ¿A qué se refiere el término monomias? Bueno, a que tienen un término. ¿Y a qué se refiere con multinomios? Que tienen varios términos. Por ejemplo, 2x, expresión algebraica, monomio, hay un término. B, 3x cuadrado más 5, entonces hay dos términos. Expresión algebraica multi. Hay dos términos. C, x sobre x más 1. Profe, hay un término, claro, expresión algebraica monomia. X sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Pero ahí hay dos términos. Claro, porque los términos vienen separados por el signo menos y por el signo más. Esta sería expresión algebraica multinomio. Bueno, he puesto de un término, de dos términos, de un término, de dos términos. Podría colocar de 3 términos, de 4 términos, de 5 términos. Todo el que tiene más de un término es multinomio. Bueno, continuaremos. Bien, estamos haciendo la clasificación de las expresiones algebraicas y habíamos puesto aquí expresiones numéricas y literales, expresiones monomias y multinomios. Vamos a recordar. Lo que tocaría poner ahora serían expresiones, ¿cómo pueden ser las expresiones algebraicas? Racionales o irracionales. ¿Cuándo una expresión es racional? La expresión es racional cuando la incógnita o variable, hablemos así, cuando las variables no contienen signo radical o su equivalente, porque es el exponente fraccional. Ojo,
he dicho que son racionales cuando el exponente de la variable no tiene signo radical o exponente fraccional. Entonces, ilustremos acá, pues sería 2x cuadrado menos 5x más 1. La x tiene signo radical. No, profesor, no tiene. Y tampoco exponente fraccionario, pues que implica signo radical. Está bien. Esta es una expresión algebraica racional. Y si acá colocara raíz de 2, no habría problema, seguiría siendo racional, porque les acabo de decir que para que sea racional es suficiente con que las variables de la x tengan, en buenas palabras, exponente entero y positivo, como 2 y 1. Profe, los coeficientes, son los coeficientes, no interesan los coeficientes, pueden ser por radicales, irradicales, fraccionales. No hemos dicho nada con respecto a los coeficientes, a las constantes. O sea que x sobre raíz de 2 menos y sobre raíz de 3, coloquemos 2 y 3 aquí, más raíz de 5, hagamos las cosas así, sería racional, expresión algebraica racional o irracional. Para determinar, tengo que fijarme en las variables nada más. Si las variables están con exponente entero y positivo, ¿sí? Entonces es expresión algebraica racional. Pero si el exponente fuera fraccionario, por ejemplo, x a la 1 medio más 2x a la 1 tercio menos más 3x a la 1 cuarto. Entonces tenemos aquí que el exponente de las variables, o en este caso de la variable, indica radicación. En ese caso es expresión algebraica irracional. En resumen, o resumiendo, sobre esta clasificación, vamos a ponerlo acá por escrito, si la variable, así se pondrá, si la variable, podría ser el caso de que sean variables, tienen exponente entero, se llamará racionales. Y en caso contrario, irracionales. Y pondremos aquí la variable, dice, no tiene nada que ver con las constantes, con los números. Entonces tenemos más o menos claro qué es lo que yo quiero cuando una expresión es numérica, cuando es literal. ¿Cuánto es monomia? ¿Cuánto es multinomio? ¿Cuánto es racional o cuánto es irracional? Ahora vamos a ver entera pueden ser enteras o fraccionarias.
vamos a definir, vamos a tener la idea de cuando una expresión es entera. Entera es cuando no tiene variables en el denominador. Si hay variables en el denominador, será fraccionario. A lo contrario. Estas clasificaciones últimas que estamos poniendo están con relación a la variable o a las variables. Las anteriores no. Las anteriores solamente la de monomia y multinomia era según el número de términos. Un término monomia, varios términos multinomia. Numérica, si es que las constantes son conocidas. Si las constantes son desconocidas, literal. Esta clasificación racional o irracional y la de entera y fraccionaria son con relación a las variables y quizás sea la clasificación más importante. Por eso es que estoy escribiendo con un poco más de énfasis. Enteras, x medios menos raíz de 1 más xy sobre 5. Entera, expresión algebraica entera o fraccionaria. Entera, profesor, usted contesta. ¿Por qué entera? Porque la x o la y en ningún caso aparece en el denominador. Profesor, pero hay un 2 en el denominador. No interesa. Solamente en esta clasificación hay que preocuparse por las variables. Si yo tengo 1 sobre x más la raíz de 1 más x cuadrado, ya, pues la x está en el denominador. O por supuesto que también no podría ocurrir que tenga x a la menos 1, porque el exponente negativo implica pues fracción. Entonces esta no es expresión algebraica. No, es expresión algebraica, pero lo que no es entera, es fraccionaria. Es fraccionaria. C, x cuadrado menos raíz de 1 menos 4xy, ¿cómo sería? Profesor, no veo yo variables en el denominador. Si no hay variables en el denominador, es una expresión algebraica entera. ¿Y cómo sería esta expresión? Desde que hay exponente negativo, implica que hay fracción, y si hay fracción, o sea, si hay letras en el denominador, sería expresión algebraica fraccionaria. ¿Ya? Si la variable está como exponente negativo, significa que hay una fracción que tiene variable en el denominador. Y si hay variable en el denominador, ya es fraccionaria. Ahora, de todo lo que hemos expresado, y lo vamos a ver a través del curso, las expresiones más importantes son las racionales enteras. Vamos a poner aquí una observación, observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Bueno, cosas que me parece que son importantes de remarcar. Las expresiones algebraicas más importantes son las racionales y enteras a la vez. Las racionales y enteras a la vez son las más importantes. ¿Y cómo se llaman? Tienen un nombre: polinomiales. Y bueno, las polinomiales se clasifican según sea su número de términos en monomio,
binomio cuando hay dos términos, trinomio, cuando hay tres términos, tetranomio, pentanomio, hexanomio, heptanomio, bueno, así sucesivamente. Y en general, polinomios. ¿Ya? En general, polinomios, que son las expresiones más importantes porque son las que vamos a utilizar siempre. Y recuerde usted que ¿qué cosa es un polinomio? Una expresión racional y entera a la vez. Es decir, que no tiene variables en el denominador. Y tampoco variables afectadas del signo radical, afectadas del signo radical. O mejor dicho, en los polinomios los exponentes son siempre números naturales. Números naturales se representan así. Pongo el asterisco en señal de números naturales incluyendo el cero. Números naturales incluyendo el cero. Ya, vamos a colocar ahora unos ejemplos de polinomios. Viendo a los polinomios. Hemos dicho que los polinomios son las expresiones algebraicas más importantes. Entonces, con ellas vamos a trabajar en todo el curso de álgebra. Y sirve para muchas cosas y aparecen en todas las profesiones. Y hemos dicho que su característica es que son expresiones enteras y fracciones. No, perdón. Enteras y a la vez racionales. Son racionales y enteras. Ahora, también puede ser de una variable, de dos variables, de tres variables, de cuatro variables. Los polinomios pueden ser de varias variables, pero los polinomios más importantes son los de una variable. Y después, pues, en importancia, vendrían los de dos variables. Después, los de tres variables. Y así sucesivamente. En lo que es matemática elemental, pues, como dije, los polinomios de una variable son los más importantes. En la medida que vamos avanzando ya en la universidad, pues, se trabaja con polinomios con dos, con tres variables, con cuatro variables, en fin. Ya eso será materia de otras clases. Pongamos ejemplos de polinomios de una variable. De una variable, pues, será 2x cuadrado más x menos 7. De dos variables, x cuadrado menos 5xy menos 5xy, dijimos, más 3y cuadrado. De tres variables sería x cubo, y cubo, z
etc. Por poner ejemplos de polinomios. Como ustedes ven, las variables, la x, la y, la z, todas tienen exponente entero y positivo. Y no hay ninguna variable que esté en el denominador. Lo que sí podrían a veces son números en el denominador. Eso lo veremos a continuación. Y vamos a colocar acá forma típica de un polinomio. ¿Cuándo se dice que un polinomio está escrito en su forma típica? Esto se afirma cuando el polinomio está completo y ordenado en forma descendente. Completo y ordenado en forma descendente. Vamos a escribir 2x cuadrado más 1. ¿Cómo sería en su forma típica? 2x cuadrado más 0x más 1. Si comienza con x cuadrado, o si el mayor exponente es x cuadrado, después de x cuadrado debe venir x a la 1 y finalmente x a la 0. Si tenemos x cubo más xy más y cubo, en su forma típica, bueno, cuando hay dos variables tendría que ser respecto de 1. X cubo, después de venir x cuadrado no hay, 0x cuadrado, después de x cuadrado debe venir x a la 1, aquí está, más ix a la 1, no se pone, pero lo voy a poner yo el exponente 1, y después vendría el que no tiene x, o sea, y cubo. Por supuesto que tampoco debería poner, pero es. Si el mayor exponente del polinomio es 3, debe haber x cubo, x cuadrado, x a la 1, x a la 0. Debe estar completo. Completo significa 3, 2, 1, 0. Que los exponentes deben ser consecutivos desde el máximo hasta 0. Y ordenado puede que esté en orden descendente, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, si faltara alguna potencia, se completa con ceros. Ahora usted dirá, profesor, ¿qué pasa si es que sobra? Bueno, vamos a ponerlo por acá para poner este caso. Vamos a poner aquí A, B, C. Por ejemplo, podría haber x cuadrado más ax más 2a cuadrado menos a raíz de 2 más raíz de 2x más 1. Entonces, este polinomio hay que expresarlo en su forma típica. Entonces comenzamos con el mayor exponente de la x, que es x cuadrado, que es x cuadrado, es x cuadrado. Y después de x a la 1 hay dos términos, este de aquí y este de acá. Entonces eso lo podemos escribir como más a más raíz de 2 por x. Ya tengo x cuadrado y x a la 1. Y después vendría lo que no tiene x. Lo que no tiene x serían estos que le estoy poniendo puntito. Entonces sería más 2a cuadrado menos a raíz de 2 y más 1. ¿Ven? Si el mayor exponente de la x es 2, x2, x1 y x0, que no se ve, pero si usted quiere lo pongo. Bueno, no se estira, pero ahí está. Un término de cada grado y en forma consecutiva y descendente. Eso significa escribir en su forma típica.
Entonces, poniendo la forma general, en el caso de que el primer sea el primer grado, o que el mayor exponente sea x, vamos a ver, hacer un comentario acá. Si fuera de 2 términos sería así. Si fuera de 3 términos sería así. En su forma típica. De 4 términos, ax cubo más bx cuadrado más x más. Así sería de 4 términos. Ya usted imagina cómo sería de 5 términos, bueno, de 6 términos. Si fuera de n términos, en su forma típica podría escribirse así: a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2 más así sucesivamente hasta a sub n menos 2 x cuadrado, a sub n menos 1 x y a sub n. Esto de acá sería la forma general de un polinomio escrito en su forma típica y de una variable, que es el que más vamos a utilizar en este curso. Entonces ya estamos con la idea clara, supongo yo, de lo que es un polinomio escrito en su forma típica. Que exista un término con cada exponente, que esté en forma descendente, y nos daría usted pues que si el mayor exponente es 2 hay 3 términos, si el mayor exponente es 3 hay 4 términos, y si el mayor exponente es 10 pues habría 11 términos, ¿no? Aquí en forma general, si el mayor exponente es n, van a haber n más 1 términos, de aquí a acá n más 1 términos. Vamos a traer la nota. ¿Ponen uno? Sí. Bueno, toca ahora hacer algunas observaciones de importancia. Observaciones. ¿Cuál sería la primera observación? Para que no haya dificultad entre quiénes son variables y quiénes son constantes, lo conveniente es denotar a cada expresión algebraica por una letra mayúscula. Una letra mayúscula acompañada de un paréntesis que indica cuáles son las variables. Por ejemplo, si esta expresión ax cuadrado y es una expresión de variables x e y bueno, a intuimos que es constante, pero no hay la certeza, y en matemática tenemos que ser precisos. Entonces le pongo un nombre como P y un paréntesis y pongo, por ejemplo, x, y. Entonces aquí que estoy diciendo para todas las personas que ven esto de aquí, estoy diciendo que a esta expresión le estoy llamando P y que las únicas variables que hay son la x y la y. Significará pues que ustedes deben entender que a es constante. Profesor, constante desconocido. Bueno, sí, por ahora pues es desconocido, no sabemos su valor. Entonces sería una expresión literal, profesor, porque tiene constante desconocida. Claro, si una expresión algebraica literal sería racional y entera, o sea, un polinomio, específicamente un monomio, y las únicas variables serían la x y la y. Pero podríamos entender así: ax cuadrado más bx
¿sí? Y podría poner acá, podría ponerle un nombre. Si le pongo el nombre de Q, bueno, la expresión se llama Q. Y si pongo aquí, por ejemplo, X nada más, significaría que esta expresión de acá se llama Q, la única variable que hay es la letra X. O sea, a pesar de que hay una I, si aquí aparece la letra X, indicará que tanto la I como las demás letras que no se mencionan, la A, la B, la C, todas ellas son constantes. O sea, con esta notación de colocarle como nombre una letra mayúscula y especificar entre paréntesis cuáles son las variables, ya tenemos de manera clara qué cosa es variable aquí y qué cosa es constante. Lo mismo acá. Esa sería la primera observación. La segunda observación que tendría que hacerles sería que las expresiones algebraicas, en general cualquier expresión, aunque básicamente ahora estamos refiriéndonos a las expresiones algebraicas, ¿qué pasa con las expresiones algebraicas? Bueno, ellas están siempre esperando recibir valores. Por ejemplo, ella está esperando recibir valores. O sea, quiere saber cuánto vale X y cuánto vale Y para tomar un valor conciso, digamos así. Que todos debemos entender que ese valor conciso es el valor numérico de la expresión. ¿Cómo lo ilustramos? Vamos a decir aquí, supongamos que S de X es X más 1. Entonces debemos entender que S de 2, o sea, significa ¿qué pasa cuando X vale 2? Todos deben entender que S de 2 será pues 3. ¿Y qué pasa con S de 6 en esto? O sea que cuando cambio el X por 6, bueno, S de 6 sería pues 6 más 1, o sea, 7. Este 7 se dice que es el valor numérico de la expresión S cuando X vale 6. Y 3, ¿qué cosa es? El valor numérico de la expresión S cuando X vale 2. Entonces, como hemos dicho, las expresiones algebraicas, ¿qué esperan? Esperan recibir valores. Cuando se les da el valor específico, se obtiene un conciso, en este caso 3, en este caso 7, y se llama su valor numérico. Ahora, si bien las expresiones están esperando recibir valores, los valores que están esperando recibir son valores ¿qué cosa? Valores permitidos. Vamos a ponernos de acuerdo. Valores permitidos. ¿Qué significan valores permitidos? Valores permitidos significa que, por ejemplo, esta expresión n de x, que es igual a x sobre x más 1, y ustedes podrían calcular n de 1, que sería pues 1 sobre 1 más 1, o sea, un medio. ¿Qué afirmo acá? Lo que hemos dicho. Que un medio es el valor numérico de la expresión n cuando x vale 1. Y así, si n valiera cualquier otro valor como 4, no hay problema, la expresión espera recibir 4. Entonces con 4 tengo 4 arriba y 5 abajo. Entonces sale 4 quintos, que todos saben que es 0.8. ¿Y qué decimos? Que 0.8 es el valor numérico de la expresión n cuando x vale 4. Pero ¿qué valor no espera o qué valor no es permitido que reciba esta expresión? Los valores que anulan el denominador. Un valor que esta expresión no, si bien espera valores por recibir, ¿qué valor no va a recibir o no quiere recibir?
x igual a menos 1, porque con menos 1 esto quedaría, como denominador quedaría 0, y la división entre 0 no está definida. Entonces, un valor no permitido para esta expresión es menos 1. Y también vamos a aclarar, porque esto va a suceder en todo el curso, en ningún caso nosotros vamos a tomar valores de x que anulen un denominador. Y de la misma forma, tampoco vamos a tomar valores que hagan que un radical se transforme en imaginario. Usted dirá, profesor, ¿qué cosa es un radical imaginario? Bueno, un radical se dice que es imaginario cuando es la raíz de índice par de una cantidad negativa. Esto se dice radical imaginario. Imaginario. Acá dice radical imaginario. ¿Cuándo un radical es imaginario? Cuando es la raíz de índice par de una cantidad negativa. Esto no lo vamos a aceptar en todo el curso. Profesor, y si ocurriera, bueno, vamos a ponerlo en otro curso. Ya eso será más adelante. Pero todo lo que toquemos, vamos a partir que no van a haber cantidades imaginarias. ¿Qué significa esto? Que aquí x podría ser, por ejemplo, 5 y no había problema, porque con 5 quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 4. O sea, la raíz de una cantidad positiva, no hay problema, es de 2. Pero no podría esperar esta expresión que usted ponga, por ejemplo, 10, porque quedaría raíz cuadrada de ¿quién? 9 menos 10, menos 1. O sea, raíz de índice par 2 de una cantidad negativa menos 1. Esto es un radical imaginario o una cantidad imaginaria. O imaginaria. No tiene nada de malo las cantidades imaginarias, por si acaso. Solamente que un curso de álgebra elemental está ajeno a los radicales imaginarios. Entonces, regresando, digamos, al resumen, a lo que estamos poniéndonos de acuerdo. Cuando yo tenga expresiones algebraicas, lo más probable es que tenga que darle valores a x, a y, en fin, a las variables. Pero debe de ocurrir que nunca se va a aceptar valores que eliminen algún denominador, como en este caso menos 1, y tampoco valores que hagan que un radical se transforme en imaginario. ¿Y cuándo el radical es imaginario? Ahí está, cuando es de índice par de una cantidad negativa.